Soy Sebastián López Brac, fotógrafo y artista visual argentino, documentando la importancia cultural y ambiental de los humedales más importantes de Latinoamérica. Nací en la ciudad de Rosario, Argentina, y crecí jugando en las aguas del gran río Paraná. Este gran río nace en Brasil, hasta su desembocadura en el río de la Plata para luego terminar en el mar. Su recorrido tiene una extensión aproximada de 2.500 kilómetros. En este último tramo conforma el delta del Paraná, uno de los ecosistemas más biodiversos e importantes de América Latina. Los humedales son ecosistemas híbridos entre sistemas acuáticos y terrestres. Grandes extensiones de superficies de tierras que se encuentran anegadas e inundadas en forma temporal o permanente. Estas tierras contienen las mareas durante los periodos de lluvia, intensas y crecidas de los ríos. A nivel global se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12 millones de kilómetros cuadrados. En Argentina estos ecosistemas representan el 21% del territorio del país. Lamentablemente se estima que estamos perdiendo más del 35% desde 1970 hasta la fecha. Los humedales están desapareciendo mucho más rápido que los bosques nativos. En esta zona antiguamente habitaban los chanatimbúes, una etnia indígena que se desplazaba en canoa por las aguas del río, pescando y cazando para subsistir. Hoy en día hay muchas familias habitando los humedales. En su mayoría continúan sosteniendo la pesca artesanal como modo de vida y tradición cultural. Las viviendas suelen estar elevadas del suelo para protegerlas de las crecidas y son autos construidos con materiales reciclados y adquiridos en la ciudad. Si bien las comunidades isleñas siempre tuvieron la capacidad de adaptarse y acomodarse en un territorio cambiante, las transformaciones antrópicas que hoy sufren los humedales lamentablemente están poniendo en peligro toda la vida y la cultura del Paraná. El río Paraná, siendo uno de los más extensos y caudalosos del planeta, está pasando por el peor descenso registrado. Este paisaje sin agua es un paisaje muerto, carente de alma. Este descenso sin precedente y prolongado del río Paraná provocó la desaparición de lagunas, arroyos y otros cursos de agua, dificultando la movilidad de las comunidades que viven más adentro y se trasladan en canoas, imposibilitándolos del acceso a las ciudades más cercanas en busca de suministros o alguna atención médica. Además, con este descenso extremo del río, un valioso y vital recurso como es el agua empieza a escasear, poniendo aún más en peligro la salud de toda la comunidad que habita en este ecosistema. Pero este no es el único problema en que se enfrenta este ecosistema. Desde el principio del 2020, todo el delta del Paraná está siendo devastado por el fuego. Los incendios ya han destruido más de 1 millón de hectáreas. Esto equivale aproximadamente a 40 veces la superficie de Buenos Aires. Estos incendios son producidos de manera ilegal por empresarios ganaderos y inmobiliarios que buscan generar mayores extensiones de tierras aptas para la actividad. También está claro que la bajante del río y la histórica sequía en la región, causada por el cambio climático, son factores que contribuyen en la propagación de los fuegos, poniendo en riesgo aún más el equilibrio del ecosistema y profundizando el cambio climático. La magnitud de los incendios provocados en la región deja múltiples consecuencias, como la mortandad en los animales, la pérdida del hábitat, el empobrecimiento del suelo, la contaminación del agua y del aire, además de representar un riesgo muy alto a la salud de los habitantes de las islas. En mi región, las principales causas de desaparición de los humedales son la deforestación para la industria ganadera que exporta carnes al mundo, el avance desmedido de la urbanización ilegal a través de los negocios inmobiliarios, la construcción ilegal de terraplenes que modifican todos los cauces del agua, la pesca industrial que depreda la fauna histícola, pese a que estamos en una emergencia hídrica, la exportación de soja a través de grandes buques que van deteriorando las costas y la profundidad del río,
las hidroeléctricas construidas más arriba, que modifican todo el cauce del río a su antojo, la contaminación del agua por los desechos industriales y cloacales arrojados por las grandes ciudades, la extracción de grandes cantidades de arenas destinadas al fracking en Vaca Muerta, y así la lista continúa. Mientras tanto, hay un Estado ausente, sin voluntad política, pese a que existen presentados 13 proyectos de leyes que buscan proteger y conservar a los humedales. Lamentablemente, de no tratarse en las próximas semanas, el proyecto presente de ley va a volver a perder estado parlamentario. ¿En qué sector está trabado el proyecto de ley? En la Comisión de Agricultura y Ganadería, más claro imposible. Donde nosotros vemos un ecosistema muriendo, ellos ven progreso. En fin, por donde lo miremos, el modo extractivista es el principal destructor del humedal. Pese al encierro decretado por el gobierno argentino y las restricciones ante la situación sanitaria, los y las rosarinas salieron de sus casas a documentar por sus propios medios, como un acto revolucionario y de manifestación socioambiental, la destrucción y el ecocidio que se estaba llevando a cabo en los humedales. Así fue como empezó a llegar material por las diferentes redes sociales y decidí armar un banco de imagen con todos esos archivos de los ciudadanos. Empecé a utilizar la plataforma de Instagram como una herramienta de visibilización y denuncia pública para dar a conocer lo que estaba aconteciendo acá en el territorio. En este contexto me surgió una pregunta fundamental para mi propia práctica fotográfica. ¿Qué papel pasa a desempeñar la fotografía en un territorio en conflicto? ¿O puede una imagen generar empatía social con el territorio en que habitamos? ¿Puede una imagen aportar a la lucha ecoactivista? Fue entonces que, casi sin pensarlo, me estaba convirtiendo en un activista en defensa por los humedales. Esto sin duda marcó un antes y un después en mi trabajo. Con el apoyo de National Geographic comencé a realizar un registro propio de la situación con el objetivo de trabajar y visibilizar la situación de las comunidades isleñas en plena pandemia y cómo estos se adaptaban a los cambios del territorio por el fuego y la sequía. Acceder a las comunidades en estos momentos constituía un gran riesgo por la presencia constante del fuego y por mi carencia en equipos aptos para la situación. Poner el cuerpo no solo es peligroso, sino también me hizo ser espectador de un escenario catastrófico. Me ha tocado escuchar y ver animales calcinados y en reiteradas ocasiones he tenido que dejar la cámara de lado para cargar baldes de agua e intentar salvar hogares del fuego. Sin embargo, nunca dudé que tenía que ir y registrar lo que estaba pasando. Este ecocidio me toca en lo personal, ya que están destruyendo un territorio con el cual estoy familiarizado desde muy niño y representa mucho de lo que soy hoy. Y ahora busco, a partir de mis imágenes, transmutar el dolor en lucha, la imagen como fuerza social.